Un saludo cordial de nuestra parte. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El día de hoy vamos a presentar el trabajo titulado Análisis de la situación económica y social de Arequipa en los últimos 10 años, correspondiente al curso de Economía General. Nuestro grupo está conformado por Vegaso Pacheco, Carol Perushka, Mestas Flores Lisette Catherine, Rodríguez García Parillo Casta, Chuquitaipe Casquina Darian Kiara y Paredes Puma Milagros Camila. Nuestro docente es el magíster Alex Cabino Mamani Ortiz. Pertenecemos a la sección B del primer año segundo semestre, año 2025. A continuación presentaremos el desarrollo del tema. Resumen. En nuestro informe analizamos cómo ha cambiado la situación económica y social en Arequipa en los últimos 10 años, es decir, desde el 2014 al 2024. Lo hacemos desde un enfoque multidimensional, es decir, no solo mirando el nivel de ingresos, sino también aspectos como la salud, educación, vivienda y calidad de vida. Identificamos que uno de los principales problemas que persiste en Arequipa es la alta informalidad laboral, que se mantiene por encima del 50%. Esto afecta el acceso a seguridad social, a estabilidad y mejores condiciones de vida. Otro punto importante es la estructura productiva de la región, donde aún predominan sectores tradicionales de baja productividad, como el comercio y agricultura, lo que genera una economía vulnerable ante crisis externas como la pandemia del 2020. A lo largo del análisis vemos un crecimiento económico moderado, pero con desigualdades que no se han resuelto y una recuperación posterior a la pandemia que todavía es incompleta. Finalmente concluimos que Arequipa necesita políticas integradas, no solo económicas, que permitan una transición hacia una economía más diversificada y con una mejor formalización laboral. El objetivo es avanzar hacia un desarrollo regional más inclusivo y sostenible. Seguimos con la introducción. Presentación del tema. El estudio aborda cómo ha cambiado la economía y la situación social de Arequipa en los últimos 10 años, analizando las variaciones en su producción, el empleo y la calidad de vida. Este análisis permite entender su progreso reciente y los retos que aún enfrenta la región. Justificación. El análisis es necesario porque Arequipa es una región clave y ha sido afectada por la crisis sanitaria, cambios en la minería y migración. Conocer estos impactos ayuda a identificar avances, dificultades y prioridades para mejorar el bienestar de la población. Objetivos. Tiene objetivos generales como es examinar cómo ha cambiado la situación económica y social de la región de Arequipa en los últimos 10 años. Objetivos específicos, que sería analizar la evolución de los sectores económicos, revisar los indicadores sociales como el empleo, pobreza, educación y salud, y reconocer los elementos que ha favorecido o limitado el desarrollo. Alcances y limitaciones. El estudio analiza la última década usando datos oficiales para evaluar avances y problemas en la región, aunque enfrenta límites por la disponibilidad de información, por años afectados por la pandemia y porque solo utiliza fuentes secundarias. Ahora pasemos al marco teórico. El primer punto, el empleo informal y desarrollo humano. El empleo informal es una característica común de las economías del desarrollo. Aunque proporciona ingresos, carece de estabilidad y protección social, lo que impacta negativamente en el bienestar y el desarrollo humano. En Arequipa, la alta informalidad laboral es un factor que limita la mejora de la calidad de vida, ya que muchas personas no tienen acceso a servicios básicos o seguridad social, incluso teniendo un empleo. Ahora el segundo punto es pobreza monetaria. La pobreza ha sido tradicionalmente medida por los ingresos, considerando que una persona es pobre si no puede cubrir una canasta básica. Sin embargo, este enfoque es un tanto limitado, pues no refleja completamente las privaciones que afectan el bienestar. El concepto de pobreza multidimensional lo complementa, pues considera aspectos como la falta de acceso a servicios de salud, educación y vivienda. En Arequipa, aplicar este enfoque ayuda a entender las múltiples carencias que enfrentan las personas mucho más allá de los ingresos. En cuanto a la estructura productiva regional y el desarrollo dual, muchos países y regiones enfrentan una economía dual, donde coexisten un sector tradicional y un sector moderno. El modelo de Fey-Ranis
sostiene que el desarrollo económico sostenible depende de la transferencia de mano de obra del sector tradicional al moderno. En Arequipa, por ejemplo, este modelo explica por qué, pese a cierto crecimiento económico, persisten la pobreza, la informalidad, ya que sigue dominando el sector agrícola y de servicios informales, lo que limita la diversificación económica. Ahora, en cuanto al desarrollo humano y bienestar integral, el desarrollo humano se define como la capacidad de las personas para hacer y ser lo que valoran en la vida. No se trata solo de ingresos, sino también de acceso a oportunidades, de educación, salud y seguridad. El enfoque multidimensional de la pobreza resalta cómo las carencias en estos aspectos pueden afectar gravemente el bienestar de las personas en Arequipa. Esto subraya la necesidad de políticas integrales que abordan las desigualdades sociales y económicas. Para realizar un análisis de la situación económica y social de Arequipa, debemos conocer sus características. Como primer punto tenemos la demografía y la dinámica poblacional. Según el censo del 2017 realizado por el INEI, la población era de 1.382.730 habitantes. De ese total, 91.8% reside en zonas urbanas y el 8.2% en zonas rurales. Entre los años 2007 y 2017, la población urbana aumentó, lo que se refleja en una dinámica de crecimiento urbano sostenido. En términos de estructura etaria, para el 2017 la población de entre 15 a 64 años, que es un grupo potencialmente económicamente activo, representa el 67.5% del total. Es decir, con este perfil demográfico se puede indicar que tenemos una base de población relativamente joven y con alta proporción en edad de trabajar, lo que ofrece potencial productivo, pero también plantea retos en cuanto a la generación de empleo, servicios, vivienda y urbanización. En cuanto a la estructura productiva regional y sectores predominantes, de acuerdo con reportes recientes de la Cámara de Comercio de Arequipa, en el año 2024, los sectores más intensivos en mano de obra fueron el comercio, la agricultura, manufactura, construcción y otros servicios, que juntos representaron más del 70% de la población económicamente activa ocupada. Esta estructura evidencia una economía fuertemente dependiente de actividades de bajo o mediano valor agregado, con predominancia de comercio, servicios, agricultura, pesca, lo que condiciona la calidad del empleo, los ingresos y la vulnerabilidad económica ante cambios sectoriales o externos. Bueno, ahora procedemos a realizar un análisis general de la situación económica y social de Arequipa en la última década. En los años 2015 a 2016, hubo una estabilización con retos estructurales. En estos años, Arequipa mostraba una economía con base diversificada entre comercio, servicios y minería, y una estructura poblacional que venía urbanizándose. Sin embargo, persistían problemas de informalidad y dependencia de sectores tradicionales. En el año 2017 a 2018 hubo un crecimiento moderado y urbanización continua. La población urbana se incrementó y la PEA mostraba mayor participación en servicios y comercio, con predominio de microempresas en el tejido productivo regional. Aún así, persistían brechas en formalización laboral y en acceso a servicios en zonas periurbanas y rurales, lo cual limita la mejora del bienestar social. En el año 2019, una época de prepandemia, hubieron buenos indicadores relativos, pero vulnerabilidades presentes. La región todavía mantenía avances en reducción de la pobreza respecto a décadas anteriores, pero la economía mostraba signos de fragilidad estructural, es decir, dependencia de comercio y sectores primarios. La informalidad seguía siendo relevante. Para el año 2020 hubo un choque por la pandemia, es decir, un impacto fuerte. La pandemia COVID-19 provocó una caída significativa de la actividad económica regional y aumentó el desempleo y la pobreza. Arequipa registró una fuerte contracción productiva en este año, con efectos especialmente graves para el empleo y las microempresas.
Muchas actividades del sector y servicios y comercio se vieron afectados, incrementándose el empleo informal y el subempleo. En el año 2021 se produce una recuperación parcial, pero con alta informalidad. Se observó una recuperación parcial de la actividad, es decir, un rebote técnico, pero la informalidad laboral siguió muy elevada. Varios informes mostraron tasas de informalidad muy altas en este año, lo cual limitó la mejora del bienestar. En el año 2022, el crecimiento fue desigual y hubieron preocupaciones estructurales. La recuperación económica fue desigual por sectores. Por un lado, la construcción y la manufactura mostraron reactivación, mientras que sectores como el agro y el comercio tuvieron fluctuaciones. La fragilidad estructural de la economía regional seguía en evidencia. La informalidad siguió siendo un problema central, con impactos en protección social y capacidad de las familias para mejorar condiciones de vida. En el año 2023 se produjo un estancamiento relativo y aumento de vulnerabilidades. Se registró un estancamiento a nivel nacional. Perú entró en recesión, lo cual afectó la dinámica regional y se reflejó en aumento de la pobreza y presiones en regiones como Arequipa. En el 2024 hubieron señales mixtas, algunos avances, pero aumento de la pobreza local también. Algunos boletines señalaron un crecimiento trimestral, pero la tasa de pobreza monetaria en Arequipa mostró signos de empeoramiento y además la anemia infantil presentó cifras preocupantes. Asimismo, la informalidad seguía arriba del 50% y la recuperación del empleo formal fue lenta, lo cual limitó la mejora del bienestar en general. En el 2025 se vivió un contexto de recuperación parcial, pero con riesgos persistentes. En este año hubieron señales de recuperación a nivel nacional. Algunos indicadores macro muestran esta mejora y la formalización de empleos ha avanzado levemente según reportes y registros de planillas electrónicas. Sin embargo, persisten riesgos por la volatilidad política y la presión inflacionaria previa que afectó a los ingresos reales. Bueno, ahora vamos con la parte de las conclusiones. Arequipa ha tenido bastantes avances económicos, pero realmente estos no han dado suficientes frutos para reducir las brechas sociales y estructurales. Si bien es cierto nuestra región ha crecido en algunos periodos, la recuperación post-pandemia no ha logrado retornar a los niveles previos de bienestar. La informalidad laboral supera el 50% en casi toda la década y se confirma como el principal obstáculo para mejorar la calidad de vida, ya que limita el acceso a la protección social, genera ingresos inestables y explica por qué el crecimiento no se traduce en un bienestar real. Bueno, la estructura productiva regional sigue dominada por sectores tradicionales como son el comercio, la agricultura, servicios básicos, y esta falta de diversificación mantiene una baja productividad y alta vulnerabilidad ante choques externos, como por ejemplo la pandemia del 2020 o las recesiones nacionales. Los indicadores sociales muestran retrocesos y recuperaciones parciales. Por ejemplo, la anemia, aunque tiene mejoras en algunos años, vuelve a niveles preocupantes, alrededor de 2023, por ejemplo. La pobreza monetaria sube en momentos de crisis y demuestra que amplios grupos siguen en situación de vulnerabilidad. El mercado laboral no se ha recuperado completamente. El desempleo continúa por encima del 2019 y la mayoría de empleos que se generaron son informales o precarios, sin estabilidad ni beneficios. El crecimiento poblacional urbano aumenta la presión sobre servicios, ya sea la vivienda, el transporte, el empleo, el saneamiento, especialmente en las zonas periurbanas. La economía regional muestra alta dependencia de exportaciones primarias, lo que genera ingresos importantes, pero hace a Arequipa muy sensible a precios internacionales y evita el desarrollo de industrias de mayor valor agregado. Gracias.